Buenas amigos, ¿cómo están? Qué lindo es poder volver a encontrarnos en este recreo que nos tomamos en la semana para parar un poquito y ocuparnos de la palabra del Señor. Los invito a ir al Evangelio de Lucas, que es el Evangelio, el libro de la Biblia que estamos estudiando, en el capítulo 13. Habíamos visto la semana pasada, del versículo 6 al 9, lo que se llama la parábola de la higuera estéril. Hoy nos toca comenzar en el versículo 10, y el versículo 10 ya nos ubica en otro lugar y en otro contexto, en otra situación, al desarrollo de lo que veníamos viendo en el capítulo 13 desde los versículos anteriores, que era un mismo discurso, una misma ocasión, ¿no? Así que a partir del versículo 10 dice que Jesús estaba enseñando en una sinagoga un día de reposo, es decir, un día sábado. El día de reposo era el séptimo día de la semana. Enseñaba en una sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? Una sinagoga era un lugar de reunión. Si bien el servicio de sacrificios, el servicio principal de la adoración del pueblo de Israel a Jehová su Dios, era a través de los sacrificios que solo se podían hacer en Jerusalén, en el templo, pero también habían lugares en cada una de las localidades, inclusive en localidades chiquitas, y en localidades y ciudades grandes había hasta más de unos lugares de reunión llamados sinagogas, que hacían de centros de reunión que se reunían durante la semana 2 veces para la lectura de la Torá y la lectura de los profetas. Se enseñaba. Los sábados se hacía así un servicio religioso que incluía oraciones, incluía cánticos, recitación de salmos, y también era el asiento de la escuela, de los niños judíos. Iban a estudiar a las sinagogas, es decir, había un conjunto de personas que eran jefes principales de esa sinagoga que hacían de maestros y también de jueces. Es decir, ellos resolvían también situaciones domésticas que tenían que ver con el pueblo de Israel. Había sinagogas en la época de Jesús ya fuera inclusive de Israel, en Alejandría y en otras ciudades del Imperio Romano. Los judíos que estaban lejos de Jerusalén tenían como su centro de reunión donde conservaban todas sus tradiciones y su religión en las sinagogas. Por supuesto, acá estamos en Galilea, a unos cuantos kilómetros de Jerusalén, había una sinagoga en este lugar que no nos dice qué ciudad era, pero evidentemente Jesús siempre enseñaba en las sinagogas. Jesús asistía, como todo judío, a las sinagogas y ahí tenía la oportunidad también de enseñar. Y estaba enseñando justamente, dice el versículo 10, Jesús en una sinagoga un día sábado, un día de reunión normal, donde todos se reunían. Y allí había una mujer. Fíjense que si estaba enseñando en la sinagoga es porque le habían permitido, porque había un representante que se llamaba el jefe de la sinagoga. Las sinagogas grandes tenían más de un jefe, pero el jefe de la sinagoga era el encargado de mantener el orden de la reunión, de organizar, de mantener el cuidado de los rollos, de los libros que se decían que tenían que estar bien guardados, los libros sagrados que se leían. Y era el que también asignaba quién era el que iba a leer el texto, a hacer las oraciones, ¿no? Así que en este caso, Jesús fue asignado y en ese momento no solo habrá leído un texto, sino también que estaba enseñando. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años que tenía un espíritu de enfermedad. Fíjense el tiempo, ¿no? 18 años. Tenía un espíritu de enfermedad, es decir, tenía una enfermedad que era atribuida a un espíritu maligno, a un demonio. Y andaba encorvada por este hecho, ¿no? El espíritu de enfermedad. Hay enfermedades que la Biblia lo deja bien claro, incluso Jesús deja bien claro en este mismo texto, que tienen su origen en una influencia demoníaca. Y en este caso, aparentemente, esa influencia demoníaca estaba afectando su sistema nervioso, de tal manera que la tenía encorvada. Muchas veces pasa que heridas, impactos fuertes emocionales, que puede ser que hayamos tenido en nuestra vida, si no son resueltos, no son sanados, no son llevados a la luz del Señor para que Él pueda hacer la sanidad y pueda hacer lo que tiene que hacer, quedan como nudos, ¿no? En nuestra psiquis, en nuestras emociones, y es allí donde el diablo a veces aprovecha
generalmente aprovecha para instalarse, para afectarnos, y en este caso afectaba a esta mujer de una manera tremenda, 18 años. Hay que ver qué le había pasado a esta mujer para llegar a esta condición en donde le había producido una atadura tan tremenda que la tenía encorvada de esa forma, tanto tiempo. Así que dice que cuando Jesús la vio, no esperó que ella pidiera ayuda, no esperó que le pidiera ayuda a Jesús, sino que ella misma, Jesús mismo, perdón, la vio y la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Como dice otra versión, la Reina Valera 1919, dice, quedas libre, estás libre directamente. Pero fíjense este detalle, ¿no? Jesús la vio en ese estado de atadura, en ese estado de estar presa en poder del diablo, la llamó y le dio una palabra, que esta palabra, sí, que fue, quedas libre de tu enfermedad, o quedas libre, o estás libre, es una palabra que provocó fe en esta mujer, confianza en lo que Jesús le estaba diciendo. Pero a mí me hace acordar también a la situación que todos nosotros nos toca vivir. Estamos presos del diablo, nuestro corazón está aprisionado por el diablo, pero Él nos llama primero nos ve, nos llama y después nos da una palabra que hace que en nosotros se engendre fe. Y a partir de esa fe que se engendra en nuestro corazón, que genera en nuestro corazón la palabra de Dios, es que viene la liberación de nuestra alma y de nuestra vida, ¿no? No importa cuán profundamente el diablo pueda tenerte atrapado, cuán profundamente puedan ser las heridas o las impresiones que hayas recibido en la vida por lo que te pasó, el Señor, si te dejas, el Señor te ve. Si escuchas bien y prestas atención, el Señor te llama, el Señor te habla a tu corazón y eso puede generar fe, la fe necesaria para que Él intervenga. Fíjense cómo intervino, dice, y puso las manos sobre ella. No hacía falta, Jesús tenía el poder necesario. Es más, en otras ocasiones, en los relatos de los evangelios, vemos que Jesús con una palabra liberó a personas de espíritus demoníacos. Pero en este caso, Jesús puso las manos sobre ella, ¿no? Es un acto también de cercanía, donde Dios se arrima, y también, volviendo a la imagen que yo estaba dando, Dios se arrima a nosotros, nos toca de alguna manera, toca nuestro corazón, nos da un cariño, una señal clara de que Él está presente en medio de nuestra atadura, en medio de nuestro problema. Él nos ve, nos llama, nos habla y se arrima. Eso genera fe, y en esa fe permite que el milagro se desate en nuestro corazón. Y no solamente que a veces, que siempre somos librados espiritualmente de las ataduras del diablo y podemos recibir la salvación de Dios, sino que también muchas veces ocurren señales, como en este caso, sanidades físicas. Muchas veces ocurren sanidades emocionales, sanidades en cuanto a la relación con las familias. Muchas cosas se acomodan cuando Dios viene, ¿no? Eso es lo interesante. Ahora, veamos la reacción de la mujer ante semejante milagro, porque dice, puso las manos sobre ellas y ella se enderezó luego, inmediatamente. El milagro de Jesús produjo la tremenda liberación. ¿Qué hizo la mujer? Dijo, gracias, Señor, listo, me voy. No, glorificó a Dios, es decir, eso provocó una explosión de agradecimiento, porque no se olviden que eran 18 años en esta situación. 18 años de sufrimiento. Así que de repente ella se sintió libre y se enderezó, fue sana de su enfermedad. ¿Qué otra cosa podía sentir? Agradecimiento profundo a Dios. ¿Cómo reconocía esta mujer de manera bien clara que el accionar de Jesús tenía que ver con Dios? Porque dice que con esa gratitud glorificaba a Dios, reconocía que el accionar de Jesús era también el obrar de su Dios y glorificaba a Dios. ¡Qué magnífico! No solamente la mujer, porque todos lo vieron, estaban todos reunidos, era un día donde todo buen judío de esa localidad habría ido a esa sinagoga, al servicio normal de cada sábado, y de repente ver semejante milagro, ¿no? Cuando uno es testigo de un milagro así, te provoca una alegría, una emoción tremenda. Así que mucha gente estaría glorificando a Dios en el accionar de Jesús.
Mucha gente, digo, no todos, porque fíjense lo que dice el versículo 14, porque hasta acá venimos perfectos, venimos maravillosos y decimos, qué bárbaro lo que Jesús hace, la vio, la llamó, es el accionar de la misericordia, del amor de Dios, la tocó, le dio palabra de fe, por supuesto la sanó, la liberó en su corazón del diablo y también liberó su cuerpo de esa enfermedad, de esa atadura. Ahora, el principal de la sinagoga, el que era el encargado de mantener el orden, el que era el encargado de mantener la rectitud de la interpretación y de todo lo que se realizaba en ese servicio religioso, enojado, se enojó este hombre. Mientras todos glorificaban a Dios y estaban felices por ver las maravillas de Dios, este hombre estaba enojado. ¿Por qué? No porque Jesús la hubiese sanado, sino porque la sanó un día de reposo, un día sábado. ¿Cómo puede hacer? Fíjense la oscuridad del ser humano, ¿no? Incluso del más religioso, de la persona que más parece estar cerca de Dios, cuando no se entienden las cosas con un corazón sencillo, con un corazón, con naturalidad, cuando no se interpretan las escrituras con naturalidad, ¿no es cierto? Dios había establecido para el pueblo de Israel el día sábado como día de reposo en donde no se debía hacer ningún trabajo. ¿Para qué? Tenía un objetivo, para que el pueblo se tomara ese día y lo dedicara a Dios, a la búsqueda, a la lectura de la palabra, a la oración y a la búsqueda de su Dios. No, que no se ocupen más de sus negocios, ni de sus trabajos, ni de nada. Pero en este caso Jesús estaba haciendo cosas que tenían que ver con su Dios. Es más, lo que hizo provocó una glorificación del nombre de Dios. Pero este hombre no lo entendía así porque estaba tan aferrado a la letra, estaba tan apegado a la ley, a la norma, ¿no es cierto? Lo que se puede, lo que no se puede, el detalle, que se olvidó de lo fundamental, que no pudo ver, se lo perdió. Se perdió lo maravilloso de este milagro, lo maravilloso de ver actuar el amor de Dios sobre una persona afligida. Así que se enojó y fíjense, no lo retó a Jesús, ¿no? No lo retó a Jesús porque Jesús hizo un bien. Y aparte, tenía que ser medio moderado porque toda la gente estaba del lado de ¿quién? Del lado de Jesús. Y él tenía que poner el orden como un maestro, ¿no? Y dijo a la gente, fíjense, se refirió a la gente y le dijo, 6 días hay en que se debe trabajar en estos días. Entonces, vengan y sean sanados, pero no en el día de reposo. 6 días vengan. Ahora, qué tontería, porque una reunión de sábado solo se dan los sábados. El día en que iban a estar todos ahí y que iban a poder presenciar este milagro era porque estaban en una reunión de sábado y no se puede hacer una reunión de sábado un día lunes. Se reunían también los martes y creo que también los jueves en las sinagogas, pero la reunión más grande de todo el pueblo eran los días sábados, ¿no? Así que le dice, si quieren ser sanados, vengan. Fíjense cómo reconoce el poder de Jesús. No, en ningún momento deja de reconocer que lo que vio, porque era imposible dejar de reconocerlo, lo que vio era el poder de Dios manifestándose a través de Jesús. Pero el problema de él era el sábado, que se estaba violando una norma de la ley. No importaba el resto, no importaba la misericordia, el amor, la gracia de Dios, la bondad, la expresión de Jesús, el hecho que la haya tocado, el sentimiento de esa mujer, el sentimiento de los demás, de todo el resto. No, lo único que importaba era la norma religiosa. A veces los religiosos solemos caer también en esa actitud tan cerrada, tan oscura, ¿no? Donde todo tiene que ser blanco, negro, ¿es o no es? Y a veces la gracia y el amor de Dios rompe con tantas reglas que lo único que tenemos que hacer es silencio y glorificar a Dios. Claro, Jesús, por supuesto, no se pudo quedar callado ante semejante situación y semejante tontería. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita. Hipócrita. ¿Qué significa hipócrita? Estás actuando con doble vara. O sea, cuando medís para un lado, usás una vara, ahora cuando te medís a vos, usás otra vara. Cada uno de vosotros, fíjense que no estaba estaba el jefe y también estaba el cuerpo de ancianos de la sinagoga, ¿no? Que ayudaban.
Y también estaban de acuerdo, por supuesto, con lo que decía el jefe, porque todos se habrán codeado diciendo, qué maravilloso, sí, 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 pero es sábado y el sábado no se debe. Consideraban que hacer un milagro y liberar a una persona era un trabajo, como trabajar en el campo, ¿no? Hipócrita, le dice Jesús, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo, o sea, los sábados, no desata su buey o su asno de pesebre y le da agua. Eso es trabajo también. Es más, es tremendo lo que está diciendo, porque es un trabajo que no tiene nada que ver con Dios y con el servicio a Dios. Este era un trabajo, pero que tenía directamente relación con el servicio a Dios. Y le dice, hipócrita, ¿por qué? Porque cuando se trataba de medir sus acciones, ellos decían, no, pobre buey, no lo vamos a tener un sábado sin tomar agua. O el burro, o el asno, no lo vamos a tener sin tomar agua. Así que lo sacaban, lo llevaban a beber, y eso no violaba el día de reposo. Ahora, que Jesús hubiera hecho una sanidad como la que hizo, sí era un escándalo y eso no se debía permitir. Y Jesús dice, ustedes desatan a su buey o a su asno y lo llevan a beber. Y a esta hija de Abraham, fíjense cómo lo resalta Jesús, hija de Abraham, es decir, es parte del pueblo, es parte de ustedes. Ustedes deberían tener piedad, misericordia de esta mujer, porque esta mujer es parte de su pueblo, el pueblo que ustedes teóricamente, le dice Jesús, están liderando y representando, ¿no? Esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. ¿Vieron cómo Jesús reconoce que esa enfermedad provenía de un accionar de Satanás y las huestes de demonios, ¿no? Así que Satanás la había atado 18 años. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? O sea que un asno y un buey valen más que esta mujer, que es parte del pueblo, es hija de Abraham, parte del pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel. Qué hipocresía, ¿no? Porque en eso consiste la hipocresía, en medir con distintas varas. Cuando me toca a mí, yo mido una cosa y bueno, acá si me conviene, no me conviene. Ahora cuando mido al otro, saco el dedo y señalo. Eso es una verdadera hipocresía condenable por Jesús, ¿no? Claro, al decir estas cosas, por supuesto, todos se avergonzaban todos sus adversarios, es decir, el jefe de la sinagoga y todo el cuerpo de ancianos que estaban ahí, pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas hechas por Jesús. Entonces ahí vemos la división de las dos cosas. Esa división que persiste, siempre persistió y va a seguir persistiendo siempre. La mirada de Dios y la mirada de lo espiritual, la mirada de aquel que puede comprender lo espiritual y ver lo que Dios llega a ser y valorarlo. Y la mirada chata, terrenal, que lo único que ve es lo de acá abajo y no hay más nada. Y todo se basa en las consideraciones y en las interpretaciones de los acontecimientos y de las cosas de acá abajo. Y acá termina el texto, pero yo quiero terminar esta charla simplemente con esta consideración. Levantemos la mirada para no errar, para no terminar siendo hipócritas. Levantemos la mirada. Aprendamos a discernir lo que tiene que ver con el Espíritu de Dios. Aprendamos a interpretar las cosas espirituales. Prestemos atención, porque Dios nos ve, porque Jesús nos llama. Prestemos atención. Él nos está llamando. Estás hundido en el pecado, estás hundido en algún problema. Él te está llamando. Escuchá su voz y cuando escuchás lo que Él tiene que decir, seguro se genera fe en tu corazón. Y cuando se genera esa fe en tu corazón, de seguro cosas van a pasar. Incluso cosas extraordinarias y sobrenaturales y milagrosas pueden llegar a pasar en el día de hoy. Ahora, si estamos como estos hipócritas, pensando y analizando y sacando conclusiones de todo lo que nos pasa y de lo que le pasa a los demás y de cómo debería ser siempre aquí abajo y lleno nuestra cabeza de cosas de acá abajo, vamos a errarle porque no vamos a tener la capacidad de interpretar las situaciones como tienen que ser vistas. Y nos vamos a perder la fiesta. Mientras estos estaban avergonzados, los otros estaban gozándose en la presencia de Dios, glorificando. Fíjense cómo dice, el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Jesús. Ese es el desafío que tenemos como cristianos. Esa es la diferencia, eso es lo que nos diferencia
a nosotros como hijos de Dios y a los que no le conocen. No es el hecho de que pertenecemos a una organización o que somos más religiosos o que somos más buenitos o conocemos más la Biblia o cantamos algunas cancioncitas. La diferencia está en si nosotros podemos discernir lo espiritual, entender. Discernir significa comprender, discernir significa diferenciar, discriminar. Podemos discriminar una cosa de la otra, entonces tenemos la posibilidad de arrimarnos a la verdad. Porque Dios es luz y cuando nos arrimamos a Él, o Él, mejor dicho, se arrima a nosotros, trae luz y podemos ver la verdad. Si no, lamentablemente, por más inteligente y capaces que nos creamos y que seamos, vamos a estar navegando en la oscuridad de la hipocresía, porque no tenemos la capacidad de discernir la verdad. El desafío, vuelvo a repetir, el desafío entonces está como cristianos, prestar atención para que por medio de la fe que se genera a través de la palabra de Dios que llega a nuestro corazón, nosotros podamos recibir la luz de Dios y podamos discernir y después, en vez de estar avergonzados, poder regocijarnos juntos con su pueblo por las grandes cosas que Dios hace entre nosotros. Amén. Dios los bendiga.